Amigos de Conectas, es un gusto saludarlos hoy para conversar con David González, quien es periodista venezolano radicado actualmente en Argentina y quien hace parte de la mesa editorial de Conectas para conversar un poco sobre cómo es el proceso de selección de las propuestas, cómo mejorar las propuestas en esta etapa final, cerca ya al cierre de la convocatoria. Como ustedes saben, conectas con los diferentes programas de los que participa en esta oportunidad, gracias a la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, que es el programa del International Center for Journalists, tiene abierta una convocatoria que cubre varios países y que permite aplicar para concursar por fondos y diferentes tipos de apoyos para la realización de historias de profundidad e historias de investigación. En este caso, tenemos varias preguntas de colegas que están participando de la escuela virtual, colegas que ya han participado de este proceso y que son miembros del Hub, otras personas externas que nos están viendo a través de Facebook Live, y les invitamos a que nos sumen durante estos 40 minutos, una hora que estaremos conversando con David, las inquietudes que tienen. Comienzo, David, con una primera pregunta que nos llega de Perfecto, Paraguay acerca perfecto. de los documentos. Esto va a ser una conversación, digamos, hay preguntas que yo estaré apoyando, otras que David estará conduciendo. En el formato que ustedes pueden encontrar en el sitio de Conectas, en www.conectas.org, en la sección Oportunidades del Lab, ahí encuentran los términos de la convocatoria y ahí habla de tres documentos. Uno es el presupuesto, otro es el cronograma y otro es la matriz. Eh, David, ¿cuál es la importancia de la matriz y por qué es relevante en el momento de la evaluación de las propuestas? Bueno, gracias primero por la invitación. Encantado de poder compartir con los asistentes a la transmisión. Y sí, digamos, hay que hablar un poco de cómo es la metodología de trabajo. O sea, en la matriz es el documento principal donde se va a volcar la información periodística de carácter editorial de lo que va a contener la propuesta. Y la matriz en este caso pasa a un examen, digamos, posterior. Yo creo que la importancia fundamental que tiene la matriz es que es la herramienta principal con la que va a contar el postulado, el candidato, el aspirante, para comunicar de manera clara y convincente los elementos principales que va a contener su proyecto y de modo que puedan ser evaluados de una manera clara y lo más certera posible, ¿no? Entonces pienso yo que la matriz, el aspirante la debe ver y su importancia radica en que es el mecanismo o el medio que va a utilizar para expresar el contenido de su propuesta. Y es central porque la matriz contiene una cantidad de peticiones que hay que ir considerando y llevando y que es importante hacerlas de la mejor manera posible. Yo pienso que esa es la importancia central. No hay la oportunidad de hablar con el editor en este caso, sino que la matriz va a ser esa interlocución. Uno de los puntos importantes para compartir con la audiencia es que recibimos en promedio un centenar de propuestas y es una competencia bastante reñida. La discusión se da entre los miembros de la mesa editorial de Conectas, de la cual hacen parte el grupo de editores que trabaja con nosotros, que son 5 editores en diferentes partes del continente. Eso ayuda a tener una lectura eh, eh, sin ningún tipo de sesgos, sin ningún tipo de prejuicio local sobre los temas. Lo que nos interesa es encontrar buenas historias periodísticas, historias que sean relevantes, historias que sean de impacto. Y como comenta David, adicional a la matriz, están estos otros dos documentos que no son menores porque también nos ayudan a los que estamos participando del proceso de evaluación identificar qué tanto conocimiento tiene sobre el tema y qué tanto tiene planeado, estructurada de mejor manera el abordaje de la historia. Por eso el cronograma nos permite ver si los tiempos que está presentando el postulante son realistas y el presupuesto también nos permite ver si las actividades que piensa ejecutar son realistas dentro de ese marco de tiempo. Entonces, les invitamos a que lo hagan con la suficiente detenimiento, no lo dejen para último minuto, no son propuestas que uno arma de la noche a la mañana, hay todavía tiempo para presentarse
por favor háganlo con calma, dedíquenle un tiempo, tómenlo de manera seria y con seguridad buenas historias van a encontrar respaldo. Voy a sumar otra pregunta que nos están haciendo. A ver, aquí nos preguntan, eh, si se requiere algún nivel de prereporteo para presentar la propuesta, David. Sí, digamos, es lo ideal. Siempre creo que, como dice, como acaba de decir Carlos, las convocatorias tienen una cualidad o un carácter competitivo, ¿no? Y dentro de esa competición, siempre las propuestas que llegan con un grado de avance en la producción, en la conceptualización, siempre van a, seguramente en el examen eso se va a ver, se va a identificar y van a ir con ventaja. Entonces es ideal conocer el tema que se está trabajando, estudiarlo, comprenderlo en sus distintas vertientes, para que después, cuando se vuelque la información y cuando se hagan esos pasos de planificación que están plenamente interconectados, como es el cronograma y como es el presupuesto, sólido ese pensamiento editorial. Entonces, yo creo que eso es como lo principal a tomar en cuenta dentro de esa consideración. Ok. Acá nos preguntan si hay algún tipo de límite de tiempo para desarrollar la propuesta. Eh, el programa, este tipo de becas de producción, está pensado para que los proyectos se desarrollen entre 2 y máximo 3 meses, ¿sí? ¿Qué ventajas hay ahí relacionado con la pregunta que respondió anteriormente David? Y es que quien tiene prereporteo, quien está haciendo seguimiento, dando continuidad a una historia que ya conoce, pues con seguridad va a tener mayor facilidad para ejecutar 3 meses. Todos sabemos que por lo menos en América Latina, 3 meses es un tiempo que usualmente uno no tiene para ejecutar una historia en profundidad y consideramos que es un tiempo razonable para desarrollar con metodología una buena historia como lo hemos venido haciendo durante los últimos años, con historias tan poderosas como varias que han marcado agenda en países como México, es el caso de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que desarrolló el equipo de Aristegui Noticias y que lideró inicialmente la propuesta Rafael Cabrera, historias que han significado un impacto muy grande en temas de revelar abusos de términos de derechos humanos, como lo que desarrolló el equipo de Runrunes recientemente en Venezuela con Rona Rizquez y todo el equipo al frente que evidenció y reconstruyó cómo bajo el abrigo estatal se habían cometido más de 500 asesinatos. Historias como las desarrolladas en Chile también por Yasna, que presenta cómo niños de la población mapuche, solamente por nacer dentro de esta etnia, ya son perseguidos desde pequeños, o historias como las del drama que viven los transmigrantes, desarrollada por María Sidón, por Prometeo Lucero y Priscila Hernández en Honduras, Guatemala, Salvador, México, para contar cómo estas poblaciones tienen que huir a otros lugares. Entonces, en la medida en que ustedes tengan una propuesta mejor estructurada, la mesa editorial va a encontrar una posibilidad para respaldar estas propuestas que en esta oportunidad eh, tenemos la posibilidad de, gracias al programa con ICFJ, de contar con recursos de hasta $2,000 por cada propuesta para que puedan ser destinados para la ejecución de estas historias. ¿Sí? Nos preguntan acá, David, hay mucho énfasis sobre el planteamiento de la hipótesis. Eso me imagino refiriéndose al formulario que hay que llenar, que encuentran en la aplicación en el sitio web de Conectas. Hay mucho énfasis sobre la formulación de la hipótesis. ¿Cómo hacer para que una hipótesis funcione? ¿Cómo hacer para que una hipótesis sea atractiva? Sí, eso es un punto, digamos, que considero bastante central dentro de todo el proceso de pensar el tema, de concebirlo y después de reflejarlo en la matriz. Porque sí el equipo editorial, como dice Carlos, que está en distintos países, tiene distintas nacionalidades y hace una discusión, digamos, a fondo propuesta por propuesta, valora la calidad de la hipótesis, ¿no? Y su estructura y su relación con el método que se está proponiendo.
Podemos hablar de como de un ejemplo sencillo, ¿no? Supongamos que estamos investigando dónde se nos quedó el teléfono celular que olvidamos esta mañana dentro de la casa. Y el teléfono celular puede estar, y ahí empiezan la formulación de las hipótesis, puede estar en la habitación, puede estar en el dormitorio, puede estar en la cocina, etcétera. Entonces hay que formular de manera muy clara qué es lo que estamos buscando, dónde lo estamos buscando y que esto tenga una conexión completa con la metodología para buscarlo. Imagínense que uno tiene que decir, bueno, el teléfono está en el cuarto y la metodología que está conexa a esa hipótesis es voy a dirigirme al cuarto, abrir la puerta y revisarlo. Entonces, esa serie de operaciones lógicas que tienen que estar aplicadas al tema en el enfoque editorial deben ser bastante claras y estar integradas y ser, digamos, bastante lógicas para que den un resultado cierto y para que en la evaluación se note, digamos, justamente el conocimiento del tema y una viabilidad clara. Si uno plantea una hipótesis, digamos, difícil de comprobar, una hipótesis que está desconectada de la metodología de trabajo, de una metodología de trabajo viable para ser realizada, o planteas una hipótesis que simplemente es demasiado genérica y no atina a dar con un hecho específico que se está buscando, pues eso hace predecir de entrada que la historia en el desarrollo va a tener algunos problemas. Esto lo digo, digamos, de modo general. Recientemente podemos profundizar, cuando Carlos lo indique también, hicimos una presentación o compartimos en el último Investigatón, que es el evento anual de Conectas, una presentación en la que hablábamos de unas características que tenían las hipótesis o unos patrones que identificábamos en las propuestas que recibíamos y que esas características eran susceptibles de ser mejoradas por los participantes o aspirantes. Eso lo podemos ver en detalle de seguidas, ¿no? Si quieres, veámoslo de una vez, David, que eso creo que ayuda mucho a orientar a los asistentes a este webinar, porque es uno de los puntos centrales, como decía bien David, la formulación de la hipótesis, si hay dificultades, si hay poca claridad, si es confusa, ya de entrada empieza a generar dificultades en la valoración de la propuesta, ¿sí? De hecho, quienes han tomado la Escuela Virtual de Conecta saben que es uno de los énfasis de cada uno de los módulos. Entonces, David, bienvenido, si nos puedes compartir estos puntos. Seguro, seguro. En esa reunión en República Dominicana hablamos, como decía, de un conjunto de tipologías que hemos identificado en los procesos de recepción de propuestas para Conectas, ¿no? Entonces las formulo y las explico brevemente para no tomar demasiado tiempo con esta parte. Pero hay unas hipótesis que suelen presentarse con la promesa, la podemos llamar genéricamente atractivo sin bitácora, ¿no? Que es una hipótesis que promete una gran revelación, un descubrimiento muy importante, pero que no está explicando el método preciso de cómo esa revelación se va a lograr. Un gran caso de corrupción, un gran caso de desfalco en una empresa pública, pero cuando hablamos de la metodología no tenemos idea de cómo se va a comprobar esto, si a través de base de datos, si tenemos una filtración, si hubo una fuente que nos dio alguna señal, alguna pista acerca de eso, por ejemplo. Luego es muy común encontrar, como les decía antes, las formulaciones genéricas. Bueno, las formulaciones genéricas son aquellas que nos remiten a una realidad un poco borrosa, que son muy gruesas y no se sabe exactamente cuál es el hecho específico que se va a investigar. Es como decir, hay corrupción en tal empresa pública, pero no señalar exactamente si se trata de un caso de malversación, por ejemplo, si es un caso de privilegios a familiares cercanos de las personas que conducen la empresa. Y la corrupción tiene distintas formas, se expresa de distintas maneras, y decir hay corrupción por ejemplo, es una formulación genérica que anticipa que no necesariamente hay claridad en el tema. Hay otro tipo de hipótesis que han llegado que podemos calificarlas dentro de una originalidad que no necesariamente está muy clara. Ese tipo de hipótesis se presenta usualmente, el aspirante afirma o dice y tiene algunos elementos que le hacen pensar que la hipótesis que está presentando nunca antes había sido explorada, pero hay que cerciorarse muy bien en la investigación documental previa a la presentación de la propuesta de que eso sea realmente así. Eso generalmente ocurre cuando se hacen agregados, ¿no? Que se dice, bueno,
Se ha hablado de empresas públicas en las que ha ocurrido desfalcos, pero yo lo quiero ver en todas las empresas públicas y no solo en una. Cuando uno examina la propuesta, pues a veces encuentras que ciertamente ese tipo de hipótesis y ese tipo de caminos ya ha sido explorado previamente. Luego, existen algunas hipótesis que tienen premisas sobreestimadas, en el sentido de que se basan o pretenden explorar hechos que están siendo percibidos de una manera, digamos, que se perciben de mayor envergadura de la que en realidad tienen. Entonces se puede decir que un fenómeno, digamos, se está partiendo de que son 50 empresas públicas que han incurrido en un caso de desfalco semejante hecho por un grupo de personas y resulta que cuando vamos al terreno no necesariamente son 50, sino que eran 3 o eran 2. Y eso cambia totalmente la valoración del tema. Por eso es importante a la persona que pregunta sobre el prereporteo tener ese tipo de información de escala de lo que vamos a abordar. Es muy, muy importante porque eso permite tener mayor seguridad sobre lo que vamos a presentar. Luego, hay una idea, digamos, que tiene que ver con aquellas hipótesis que tienen un foco prospectivo. Esto es un debate, digamos, que se puede dar en detalle, pero por ahora lo que es importante decir es que son hipótesis, digamos, que están basadas en hechos que van a ocurrir y no necesariamente en hechos que están ocurriendo o han ocurrido. Eso es muy, muy importante porque tienen un carácter que puede ser quizás antes, que es periodístico, pero que quizás corresponda más al área del análisis o al área de incluso de la opinión antes que propiamente del reportaje de investigación o de profundidad, que son los que se buscan de modo principal. Y luego, finalmente, hay dos tipos de hipótesis que están muy conectadas, que son o abstractas o académicas, y que son hipótesis justamente que quizás el carácter periodístico está un poco, que son los criterios de noticiabilidad que estudiamos, digamos, cuando vamos a la facultad de periodismo, y que en este tipo de hipótesis eso no se ve tanto, y se ve más la propuesta de algún tipo de ejercicio intelectual que ciertamente es relevante, ciertamente contribuye al conocimiento, pero que no necesariamente tiene una cualidad periodística, digamos, como la que siempre estamos buscando. Este es un repaso, digamos, rápido. ¿Qué hacer para ser una buena? Pues básicamente la hipótesis debería ser lo más concreta posible, debería ser viable, debería estar bien, bien conectada con el método y debería, sí, marcar una bitácora, digamos, más o menos certera o certera a priori para la búsqueda de un trabajo. Eso creo que resume un poco lo que compartimos en esa reunión de República Dominicana, que puede ser de utilidad para los que están pensando en proponer. Gracias, David. Hay una pregunta y es, Conectas es una plataforma regional en América Latina que promueve el periodismo colaborativo. La propuesta tiene que ser necesariamente con más personas y de carácter transfronterizo. Eh, es una pregunta frecuente sobre el trabajo que hacemos. Ahí eso me da pie para precisar varias cosas. Primero, es cierto, Conectas es una plataforma latinoamericana, digamos, de hecho, su mandato es para las Américas y poco a poco estaremos viendo cómo involucramos el público hispano en Estados Unidos. De hecho, ahora bajo el programa con el ICFJ estamos incluyendo las islas del Caribe de habla inglesa también para empezar a generar estas interacciones regionales que permiten dinamismos y dinámicas y lógicas más interesantes. Sin embargo, las propuestas no tienen que ser todas de carácter transfronterizo, de carácter regional, pueden ser historias locales. Lo que nos interesan es que sean historias relevantes, historias de impacto, historias de atractivo periodístico y historias que tengan un sentido social, en especial sobre fiscalización del poder público, del poder privado, fiscalización de recursos, de políticas públicas, que nos permita visibilizar lo que está sucediendo dentro de las Américas. Y lo segundo sobre el tema de periodismo colaborativo, de hecho es una discusión interna que venimos dando con los más cercanos colaboradores de Conectas
un poco de desmontar ese apellido también de periodismo colaborativo, porque finalmente lo que nos interesa es la colaboración en el periodismo, que es una dimensión todavía un poco mayor que encasillarlo en periodismo colaborativo. ¿Y a qué me refiero? En sí mismo, el programa de becas de producción es toda una estrategia de colaboración que permite que los periodistas que están aislados en su redacción, en su medio, y que en su propio sistema no encuentran esas oportunidades de apoyo para discutir los temas de manera editorial, para encontrar una forma de presentarlos y explorar de mejor manera el potencial multimedia, que no tienen un respaldo para encontrar apoyo para buscar data, que no tienen respaldo en caso de una situación de seguridad. Todos esos tipos de apoyo, gracias a los programas y en este caso al Centro Internacional para Periodistas, nos permite apoyar de diferentes maneras y colaborar para que ese periodista pueda hacer de mejor manera su historia. Ahí eso nos permite responder algunas preguntas que nos están haciendo en este momento sobre cómo hacer o qué tipo de protección se brinda a los periodistas que investigan en países donde se considera arriesgado. Bueno, hay desafortunadamente una situación creciente de riesgo para el ejercicio periodístico en casi todos los países, lo que reafirma la necesidad de hacer más y mejor periodismo, y es uno de los factores que está contemplado. El Centro Internacional para Periodistas ha tenido diferentes tipos de becarios dentro de su programa Knight ICFJ International Fellow. Por ejemplo, participa Jorge Luis Sierra, quien ha sido una persona que cada vez se ha especializado más en temas de seguridad física, de seguridad digital, y con él se ha venido acompañando diferentes procesos y diferentes proyectos de manera exitosa, ¿sí? Nos preguntan si hay cabida para temas relacionados a exclusión social o únicamente de rendición y transparencia. Yo quisiera entender que los temas que nos interesan son los de abuso del poder, ¿cierto? Digamos, eso es lo que de alguna manera mueve la agenda de Conectas, ¿no? Y eso se puede dar desde una política pública, por ejemplo, que concede beneficios excepcionales a un grupo reducido de personas en el sistema pensional, como recientemente se publicó con el semanario Universidad en Costa Rica, que demostraron cómo un pequeño grupo de personas estaban recibiendo múltiples pensiones, ¿no? Y esto no necesariamente como una trampa, sino con un sistema que en su diseño está mal concebido y permite este tipo de irregularidades. Entonces yo creo que la dimensión es un poco más amplia, es toda aquella situación que permita un abuso del poder. Preguntan por acá, David, si me puedes dar una mano con este tema, y es en el, en cómo escoger la historia correcta. ¿Cómo escoger la historia correcta? Es una pregunta enciclopédica, es un universo en sí mismo, ¿no? Está en la nuez del periodismo, es casi filosófica, pero sí creo que lo más importante por la experiencia reunida y por la aplicación de esa experiencia a procesos dentro de Conectas, yo creo que es el estudio, el conocimiento del tema y la capacidad de identificar dentro de universos, como propone Janina Segnini en una lectura que se llama El universo del microorganismo, identificar el microorganismo adecuado. Pero eso se logra conociendo el tema, estudiándolo, conversando con las fuentes, armando e interpretando las bases de datos. Dar la historia correcta muchas veces es tomar la beta, casi que como si fuéramos mineros, la beta dentro de una pared, dentro de una mina, para encontrar la beta donde está el mineral que queremos explotar. Para mí, el proceso, y yo creo que eso lo demuestra la experiencia de Conectas, es crucial conocer el tema, conocer el mundo donde te estás moviendo e identificar dentro de ese mundo aspectos novedosos, aspectos poco explorados, aspectos que han sido explorados pero que no han sido explorados desde la perspectiva que estás buscando. Creo que Carlos mencionaba dentro de todos los ejemplos anteriores
historias que son muy marcadoras justamente por eso. Carlos puede completar la historia, pero lo que sabemos siempre de la Casa Blanca de Peña Nieto tiene que ver con cómo los periodistas identifican una historia en la revista Hola. Y de la revista Hola ellos van sacando las conclusiones y obteniendo nuevas evidencias que llevan al gran descubrimiento de una vivienda de la pareja presidencial que estaba fuera, digamos, de toda conceptualización allá. Pero para eso hay que saber leer la revista Hola, saber entender ese dato, saber entender la presidencia de la República Mexicana, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso que el estudio y el conocimiento profundo de los temas, de las formas de funcionamiento del Estado, de las formas de operación del poder público y privado, es la base fundamental para saber elegir la historia y para saber precisarla de la mejor manera. Sí, una pregunta que nos hacen acá es, ¿cuánto tiempo toman en evaluar las propuestas y qué sucede en caso de que estas propuestas no sean tan buenas como esperan los evaluadores? Eh, Ambas preguntas van relacionadas. El tiempo que usualmente tomamos para ya cerrar el proceso después de que la convocatoria cierra, como sucede en los próximos días, es 15 días hábiles. Y explico cuál es el proceso. Todas las propuestas llegan a través de un sistema, solamente se reciben las propuestas que llegan a través de ese formulario. Y esto es muy importante porque a varias personas conocen a los editores o conocen directamente a la dirección y envían por otras vías sus historias. Desafortunadamente, como todo esto es un proceso que tiene unos marcos de transparencia y están siendo acompañados por evaluadores y auditores, tienen que llegar por los canales que están predeterminados. Nosotros no podemos incluir propuestas que no estén ahí reflejadas dentro del formulario y dentro del sistema que se ha diseñado para eso. Esa es la primera observación. La segunda observación a la que también le deben prestar mucha atención, el cierre de la propuesta de la convocatoria es el día que está marcado en la convocatoria que pueden ver en el sitio web de Conectas. No hay ampliación de las fechas y esto tiene una razón operativa muy práctica y es que después de que se reciben las propuestas hay que armar unas grandes tablas de Excel con toda la información y empieza un procesamiento en el que esta información se distribuye con todos los miembros de la mesa editorial. Entonces, si estamos recibiendo una propuesta posterior o algo así, significa volver a hacer todo ese proceso con 4 o 5 personas que están participando de la evaluación. ¿Sí? Dentro de la mesa editorial, hoy está siendo parte David González, que es un periodista bastante reconocido en la región, venezolano, que ahora tiene una temporada en Argentina. Está Lilia Saúl, que es periodista mexicana, que también hace parte de la mesa editorial y ella acompaña también desde su perspectiva y su experiencia con todo el tema de visualización y el potencial multimedia que tienen las historias. Está Sol Lauría, que es periodista argentina y ella está en Panamá, que se ha especializado en Conectas como investigadora de datos y es un gran apoyo para la evaluación de las historias. Está Cecibel Romero, que es periodista salvadoreña, con mucha experiencia en la narrativa y en encontrar los ángulos más atractivos de las historias. Y también participa la residencia en turno en que esté en ese momento en el programa. Y participa la dirección de Conectas, que estoy yo a cargo. Cada uno hace una evaluación de todas las historias de manera independiente. En esa evaluación hay unos criterios cuantitativos para establecer unos primeros puntajes. Con esos puntajes se entra a una discusión de las historias que han obtenido una mayor ponderación. ¿Qué tipo de aspectos se analizan ahí? Temas como los que ya ha tocado David, digamos, sobre la claridad en la hipótesis, la claridad en la formulación del tema, la claridad en la metodología propuesta, se evalúa también la trayectoria de la persona y ahí aclaro, no es que estemos necesitando personas que nos vengan con muchos
premios y galardones, sino que sean personas que sistemáticamente están trabajando en medios de comunicación y que están, digamos, con el músculo ejercitado del periodismo, ¿sí? Se evalúa la relevancia del tema, la relevancia local del tema, su posible impacto y otras variables, digamos, que en términos generales nos dan ese primer bosquejo. Luego se entra en una discusión, que es una discusión en dos rondas, que nos permiten de manera independiente, cada uno de los que participa en esto, entrar a comentar qué aspectos positivos o qué debilidades le encontraron a la propuesta, ¿sí? Y eso nos permite evaluar las propuestas en un rango cromático, y lo digo así porque literalmente lo utilizamos en un sistema de colores, pues para ver cuáles son las que están más cerca a ser aceptadas y sobre las cuales hay dudas. Si hay propuestas que tienen un formulamiento atractivo y que tienen alguna duda muy específica, se entra a consultar directamente con el autor para alguna precisión, y posteriormente a esto se hace una última ronda de discusión en la que también ya se entran a evaluar, digamos, aspectos más de tipo operativo, administrativo, de los montos que se están solicitando. En estas evaluaciones también participa una persona del Centro Internacional para Periodistas y se discute finalmente quiénes son el grupo final de seleccionados. Entonces es un proceso que es demandante, es exigente. Eso también me permite responder otra pregunta frecuente, y es si hay algún tipo de retroalimentación del por qué una propuesta no fue seleccionada. Desafortunadamente no lo podemos hacer porque es un proceso complejo, como el que acabo de explicar. Participan múltiples voces y lo que nosotros animamos siempre en caso de que una propuesta no sea aceptada es que el mismo proceso de formulación de la propuesta ya es un ejercicio metodológico para quien lo hace y ayuda a afinar de mejor manera sus historias. Entonces, los invitamos a que se animen, a que participen y a que puedan presentar sus historias. Me preguntan acá, David, sobre la importancia de la metodología, de los temas metodológicos. ¿Cuál es esa importancia, digamos? ¿Cómo comunicar de mejor manera la metodología que se está utilizando para abordar esa historia? Sí, sí, igual que la hipótesis, es como la contracara, como lo discutimos siempre, es la contracara de la hipótesis, ¿no? Es decir, aquella formulación y aquel conjunto de herramientas, estrategias que te van a permitir transitar por la historia. Entonces sí, es bastante importante tener como una mirada integral, una mirada de conjunto de cuáles van a ser ese planteamiento de herramientas y de mecanismos que te van a permitir desarrollar la historia. Entonces, es clave en el ejercicio periodístico, naturalmente, y en la explicación y en la formulación de la propuesta es crucial, ¿no? Eh, Saber en qué medida se van a consultar bases de datos, si las bases de datos se van a hacer, si hay posibilidades reales de tener filtraciones de informantes en un tema específico, si el trabajo de campo que se requiere hacer implica viajes o se puede hacer un trabajo de campo limitado en una zona, etcétera. Es decir, todo ese conjunto de estrategias que van a formar parte de un mosaico, es crucial explicarlas bien para que se vea nítidamente que se anticipa el desarrollo de una propuesta viable, una propuesta como ya que tiene todos esos otros elementos que seguramente por su selección temática va a causar impacto, pero que además es posible en un plazo de aproximadamente hasta 3 meses, etcétera. Entonces, eso digamos, es crucial, pero siempre hay que entenderlo, yo creo que como un juego de cara y cruz, donde por un lado hay algo que tú quieres demostrar y por otro lado, en conexión de manera fluida, está todos los mecanismos, herramientas y plataformas y estrategias que vas a emplear para demostrarlo. Entonces, de alguna manera eso es lo que pide la matriz, de una manera resumida, porque además importa mucho la concreción, porque la concreción hace ver que hay claridad en los conceptos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante
y por la experiencia acumulada, los editores, el grupo de editores, reflexiona mucho sobre eso en todo ese proceso de discusión que Carlos ya les ha ilustrado. Ok, me preguntan acá, a ver, hay como una ráfaga de preguntas. La primera es, ¿se puede presentar trabajos individuales y en grupo? Está asociado a la pregunta que respondíamos anteriormente y me permite precisar un aspecto y es, cuando se presentan trabajos en grupo, tiene que haber un responsable de ese equipo, ¿sí? Y ese responsable, y eso tiene una lógica, perdón, de operativa y de liderazgo dentro del equipo, ¿sí? En América Latina, cuando hacemos trabajos en colaboración, somos muy amigos de que no, de busquemos consensos en absolutamente todo y en la práctica, en el ejercicio periodístico, es necesario que alguien asuma el liderazgo porque los procesos tienen que tener cierre. Cuando es excesivamente horizontal, casi plano, son procesos que en la experiencia hemos encontrado que se dilatan tanto que casi que ni siquiera se concretan porque es necesario que alguien realmente tome el timón del asunto, vaya cerrando etapas, vaya concretando ángulos editoriales, vaya aterrizando la estructura periodística, vaya definiendo el tono de escritura, el tono narrativo con el cual se va a contar la historia. Además, cuando son procesos en grupo, nosotros en el acompañamiento editorial que se brinda de las propuestas, necesitamos reunirnos con una persona porque igual no es fácil siempre coincidir con las agendas de todo el mundo y demás. Entonces, lo ideal es que esa persona sea quien tiene ese liderazgo. Y lo tercero que es muy importante y es que como estos programas canalizan recursos, tiene que haber un responsable también frente al tema de la administración de esos recursos, que es a la persona a la que se le va a girar esos fondos. Entonces, cuando son trabajos en equipo, se requiere que haya un responsable y más que un responsable, un líder de la propuesta. Lo segundo, sobre los países de cobertura de la beca. En esta oportunidad, el programa, como mencioné anteriormente, nos permite, gracias al Centro Internacional para Periodistas, sumar países del Caribe que incluso no son de habla hispana. Ese es el caso de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, también está Bolivia, con quien ya hemos trabajado, Dominica, Ecuador, el Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, las Bahamas, México, donde hay una comunidad muy importante de periodistas vinculados a Conectas, Nicaragua, donde obviamente con las situaciones que se están viviendo hay una cantidad de temas por desarrollar, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. Entonces, dependiendo de en cada oportunidad, podemos ir sumando nuevos países y en otras oportunidades pues van saliendo otros. Desafortunadamente, pues funciona así. Me preguntan cuántas oportunidades de aplicar a becas hay al año. Conectas está con un ciclo de 2 rondas por año, que son rondas que están asociados a la escuela virtual, porque precisamente consideramos que la escuela virtual da herramientas a quienes quieren presentar sus propuestas. No es indispensable, no es un prerequisito, pero estamos seguros que quien ha hecho la escuela virtual, digamos como el centenar de colegas que están en este momento cursándola, pues van a tener unas mejores herramientas para participar, para presentarse una propuesta. También preguntan cuántas propuestas autorizamos o se aprueban por país. Digamos, no hay un límite, ¿sí? Bien entendido, obviamente los recursos pues tienen un límite, pero hasta ahora no hemos tenido esa situación. Lo importante es que sean buenas historias, o sea, lo que realmente nos interesa es que una historia bien contada que pueda generar un cambio social puede ser un factor clave para aportar y seguir fortaleciendo en la democracia. Eh, Me preguntan, David, ¿qué sucede si trabajo en un medio que cubre gastos? Eh, Mm, ¿Qué incluir en el presupuesto? sí, pues
existe la oportunidad de presentar en el presupuesto algunas peticiones que de pronto no necesariamente son las que convencionalmente cubre el medio. De pronto puedes tener una necesidad especial de utilizar algunos equipos para hacer tomas en particular, para alquilar un dron, para contratar servicios de un programador que no necesariamente es el que tiene digamos, construir una base de datos, no es el programador del medio que de pronto está más orientado hacia la visualización de las historias. Existe un conjunto de necesidades que dependiendo de las características de la historia, pueden ser presentadas en las aplicaciones por la vía del presupuesto. Entonces, sí, sí, eso también puede ayudar en la formulación de la escala, de la ambición que se presenta para hacer eso. A veces los medios tienen recursos limitados para realizar viajes, para hacer trabajos de campo por algún tiempo determinado. Ese tipo de peticiones también se reciben, e incluso de periodistas que están en medios. Entonces existe como un conjunto de posibilidades que están muy conectadas de acuerdo con el tipo de propuesta que se está formulando. Entonces eso sin duda potencia, le da un carácter de empuje pues, a la posibilidad de contar esas historias con buenos recursos, con cosas que pensábamos que no podíamos acceder por la realidad económica de nuestros medios y que de pronto por allí se pueden canalizar. También preguntan, David, ¿qué experiencia hay para esquematizar un trabajo que cubre mucha extensión de terreno? Es una pregunta interesante, pero creo que es importante, digamos, justamente la estrategia de definición del trabajo y de ver qué es lo que se busca específicamente. Creo que eso está en el fondo de todos los trabajos colaborativos en esa dimensión, cuando es transnacional o de grandes equipos que requieren. Pero ciertamente yo creo que lo más importante es una definición clara de los alcances de la historia y de los objetivos que tiene que cumplir cada elemento de la historia. Por ejemplo, si es una historia, digamos, transversal en un país en el que, por ejemplo, como alguna que se hizo desde Argentina, de algunas minas abandonadas y su impacto, entonces, bueno, hay que ver justamente cómo acotar a qué tipos de minas que estaban abandonadas y podían tener algún impacto ambiental por mal manejo, de gestión, etcétera. Entonces, bueno, hay que ver cuáles son esas zonas justamente, qué se va a buscar en cada zona, etcétera. Es parte de, yo diría, de planificación y de estrategia editorial para ir acotando, pero va a depender mucho del caso. Creo que es una pregunta que tiene en mente un tema específico que de pronto en la conversación del tema específico puede tener una mejor respuesta, pero en el plano, digamos, conceptual, yo creo que es eso, una estrategia de organización editorial que tenga unos objetivos claros y unos alcances bien definidos para saber qué pedir, a quién y en dónde. Creo que por ahí pueden estar las claves para una respuesta, digamos, desde ese orden, ¿no? Otra pregunta frecuente es, ¿qué gastos cubre la beca de producción? ¿Sí? Estos recursos están destinados principalmente para la producción de la historia. Desafortunadamente, por la naturaleza de los programas en los que estamos trabajando, no se cubren honorarios del periodista, no se cubre compra de equipos, sin embargo se cubre, como decía anteriormente David, si se requiere un desarrollador, si se requiere un programador, si se requiere contratar un videógrafo, un fotógrafo, si se requiere cubrir viajes o procesamientos de datos o análisis de campo, pruebas de laboratorio. Todo este tipo de requisitos se han podido cumplir. Ahora, preguntan David, ¿es necesario que sea una propuesta de investigación? Pues de antemano ya con las definiciones, pues puede ser de investigación, creo que es importante, se valora mucho, pero también de profundidad. Creo que la clave, como dice Carlos, es que siempre sea una buena historia y que en el planteamiento no pensemos en una historia que se podría publicar, digamos, o difundir convencionalmente, es una historia de domingo, digamos que ese tipo de historia quizás ya en la competición no va a tener todo a favor,
pero sí es importante que tengan una cierta ambición, sea de profundidad o de investigación. O sea, no es excluyente la investigación, más es bueno, se alienta, desde luego, el programa de apoyos de periodismo de investigación, pero las historias de profundidad de temas interesantes, sólidos, tal, también se evalúan. Incluso en el acompañamiento hasta uno le puede, en el acompañamiento editorial que sea, de pronto uno puede hasta arrancarle una beta investigativa en el proceso. Ahí hay un punto muy importante y que de manera coloquial, digamos, dentro de la jerga interna de Conectas, en el momento de la evaluación utilizamos esa expresión como historia de domingo, ¿cierto? Que son historias ciertamente buenas, ciertamente interesantes, pero que no requieren mover todo este aparataje de fondos, de convocatorias, de presentación de formularios para realizarse. Son historias que cotidianamente cualquier periodista podría desarrollar en un medio con los recursos habituales y que no tendrían ningún sentido hacer que toda esta operación se active en función de algo que pueda hacer regularmente. Entonces, yo rescato ahí la expresión que utilizó David, buscamos historias y periodistas ambiciosos, ¿sí? Historias y periodistas que quieran con esa revelación periodística generar transformaciones y esos son el tipo de historias que nos interesan. También nos preguntan si los periodistas prefieren no recibir fondos, ¿hay algún problema? No hay ningún problema. Hemos acompañado muchas historias de periodistas que por la característica de sus medios, por las características de de las propias historias, no necesitan fondos, ¿sí? De hecho, eso es un tema interesante para desarrollar en algún momento de qué tantos fondos realmente está necesitando la ejecución del periodismo de investigación. O sea, nosotros a la conclusión preliminar a la que llegamos es que se necesita mucho talento, se necesita gente buena, se necesita gente con pasión y por supuesto se necesitan algunos recursos dependiendo de cada uno de los casos. Pero si no se requieren fondos, se puede hacer el acompañamiento editorial, puede participar de igual manera en el programa y no hay ninguna reserva frente a eso. De hecho, en la formulación de las propuestas, ustedes pueden, digamos, los fondos son hasta $2,000, ¿cierto? Pueden ser $100, 50, 200, $300. Tengan en cuenta que los fondos que se reciben tienen que hacer una rendición de cuentas sobre los mismos. Entonces, ya en varias oportunidades, algunos colegas pidieron fondos y no desarrollaron de manera detallada el presupuesto. Al final del ejercicio han tenido que devolver recursos y pues tampoco se trata de entrar en estas operaciones, digamos, mucho más sencillo si es lo más ajustado posible. David, nos preguntan también aquí experiencias de trabajo que hayamos acompañado que consideremos exitosas y que hayan sido resultado de este tipo de ejercicios. Pues sí, bueno, creo que en los ejemplos iniciales que mencionaban Carlos hay varias. Yo creo que pues antes que particularizar en algunas, de pronto es interesante revisar la diversidad de temas, de aproximaciones que se encuentran en los especiales que están, por ejemplo, ahora mismo publicados en la página de Conectas y leerlos bajo la comprensión de que atravesaron todo este proceso. Creo que eso es sumamente interesante. Ahí se ha abarcado temas que tienen que ver con corrupción corporativa, con corrupción en el manejo de fondos públicos, con derechos humanos, con abusos sexuales, es decir, una gama importante. Yo creo que todas esas propuestas a su modo han tenido éxito, han contribuido a generar agenda en los países con respecto al sistema público de salud. En fin, hay como una diversidad interesante y yo creo que es una buena idea motivar a las personas que ya lo hicieron y miraron en la página los especiales, a volverlos a mirar, David, como, ¿sí? algo pasó con el sonido ya.
Perdón, como mirando, decía que sería interesante que las personas que están asistiendo y que ya han revisado la página de Conectas con Seguridad lo vuelvan a hacer, pero teniendo conciencia de que todos esos especiales han sido de periodistas que han atravesado este proceso, que tuvieron dudas, alguna duda inicial sobre cómo escoger la historia concreta, una de las preguntas, que tuvieron dudas de si el trabajo era en equipo o no, etcétera, y las fueron solventando en el camino hasta llegar a un resultado y un producto. Creo que esa es una de las partes satisfactorias del ejercicio. Sin duda, una de las historias de referencia es la de la Casa Blanca de Peña Nieto, pero muchas en los niveles locales, regionales y nacionales han tenido bastante éxito de distintas maneras. Entonces creo que por ahí esa es una manera interesante de situarse frente a esos proyectos. Eso me permite complementar con el carácter innovador y disruptivo que ha sido parte del éxito de la propuesta de Conectas durante estos años. Y es que es un ciclo que comienza tratando de identificar los mejores talentos con el fin de consolidar una nueva generación de periodistas de investigación, periodistas comprometidos y apasionados por contar temas relevantes y de interés público, y periodistas que también quieran romper esa endogamia que en América Latina se ha instalado y que solamente permite que las oportunidades se concentren en algunos pocos. Acá lo que nos interesa son periodistas que tengan capacidad de propuesta y que tengan buenas historias. Si no está en la capital, no importa si está en una provincia, en una región, en un distrito, diferente a la capital de los países. Lo importante es que sean buenas historias y que sea una persona talentosa para desarrollarlo. Posterior a eso, identificada la persona, identificada su historia, les damos los acompañamientos de los cuales estamos hablando y luego en el momento de publicación, además de acompañar para que las historias puedan tener un mejor desarrollo multimedia, buscamos a través de la comunidad informativa de Conectas, que son diferentes aliados en una decena de países, para buscar que las historias tengan un mayor impacto y una mayor cobertura y presencia mediática. Posterior a eso, los periodistas entran a ser parte de la comunidad de Conectas, del Conectas Hub, de la cual hacen parte ya un centenar de periodistas en 15 países, con el fin de generar complicidades periodísticas y en la medida en que esta red cada vez más se va articulando en función de generar propuestas e historias colaborativas, historias colectivas, historias regionales, historias transnacionales. Y eso ha sido el proceso en el que venimos trabajando. Y esa es la invitación que tenemos hoy, respetando el tiempo que anunciamos pues para este webinar. Les agradezco por el interés de participar. Hay un tiempo ya corto, faltan pocos días para el cierre de la convocatoria. Los invitamos a que entren en el sitio web de Conectas, www.conectas.org, en la sección oportunidades, en el lab. Ahí encuentran todos los términos detallados de la convocatoria. No lo dejen para último minuto. Anímense a hacerlo a la mayor brevedad posible y estaremos felices de recibir, evaluar sus propuestas y de apoyarlas y de que entren a ser parte de todo este esfuerzo que ya ha significado cosas positivas para otros colegas en la región y en especial para las agendas periodísticas de América Latina. Entonces, bienvenidos, David. No sé si tienes alguna otra reflexión final de cierre. Solo para cerrar, ratificar que anímense a postular, háganlo y vean en los resultados, es decir, no se sientan intimidados, pues vean en los resultados buenos que se han conseguido a periodistas que de pronto tuvieron alguna duda sobre algún detalle metodológico, tuvieron alguna duda sobre la hipótesis y se fueron sobreponiendo a ello a lo largo del proceso y hasta lograrlo. Entonces, anímense a postular que seguramente el comienzo de una buena historia está justamente a la vuelta de mandar esa matriz, ese cronograma y ese presupuesto. Bueno, un feliz resto de semana para todos los que nos acompañan. Los que están participando de la escuela, les agradecemos que concluyan los últimos módulos que seguro si alguno tiene pendiente alguna actividad, que por favor la concluya. A los miembros del Hub, un saludo caluroso desde esta que es la casa de ustedes
y a todos los que están interesados en participar. De nuevo, anímense, no lo dejen para último minuto y estamos pendientes de sus propuestas. Muchas gracias y muchas gracias a Iván, que es el soporte de comunidad y que es quien ha estado brindando el soporte técnico de esta transmisión. Gracias. Gracias, David. Gracias.